revisando de repente el WhatsApp porque algunos de ustedes me escriben y para ir incorporándolo. Bueno, y vamos a partir. Vamos a hablar de qué significa libre, reducido, bajo en calorías o bajo en sodio o bajo en colesterol y lo que significa el producto light. Ver si los endulzantes efectivamente aumentan el apetito, tienen algún efecto en el metabolismo y en qué casos pasa y en qué casos son mejores. Los ingredientes ocultos que pueden generar adicciones o lo que se ha estudiado al respecto, que por eso los alimentos, ciertos alimentos tienden a generar ciclos, por ejemplo los alimentos muy ricos en azúcares, carbohidratos o gluten, tienden a generar ciclos adictivos. Y de repente uno quiere un chocolate específico porque tiene esa combinación, que es más palatable para la persona. ¿Qué significan esos porcentajes al lado de las vitaminas y los minerales del etiquetado? ¿Qué combinación es la más adecuada de elegir en términos de carbohidratos, proteínas y grasas? Y los procesados y el riesgo de sobrepeso, sea light u otro. Todos los que mandaron productos yo se los puse con nombre, si es que me falté alguno que me lo mandó muy cerca de la fecha, lo podemos proyectar y hay que analizar también. Entonces, todavía no se han unido todos. Lo primero que necesito que todos hagamos es lo siguiente. Supongo que están con calculadora en mano y la idea es que hagamos un ejercicio que nos va a servir y nos va a aproximar a cómo cada uno tiene que elegir el etiquetado. Primero, vamos a utilizar una herramienta que es el IMC. El IMC no dice mucho porque hay muchas personas que tienen peso normal, pero tienen porcentajes de grasa aumentados. El IMC no mide cuánta grasa tengo. Es algo demasiado general, entonces por eso no es un indicador que nos vale al 100%. Sin embargo, para efectos de este taller, nos puede servir harto para lo que les quiero explicar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este cálculo? Estoy admitiendo personas entre medio, ¿ya? Vamos a agarrar para hacer este cálculo, vamos a agarrar nuestro peso y nuestra altura. Vamos a multiplicar nuestra altura en metros por nuestra altura en metros. Los que tengan calculadora científica, que no importa si no la tienen, ponen la altura elevada a 2, ¿ya? Vamos a hacer el ejemplo conmigo. Yo mido 1,71 m, por ende, lo que necesito para mi IMC es saber cuánto es mi altura al cuadrado. Por ende, 1,71 por 1,71. Y eso me da 2,9241. ¿Ya? Quédense con ese decimal, con ese número, con decimales, ¿ya? Y después agarren su peso en kilos, que en mi caso es 61,5, y divídanlo por su altura al cuadrado. ¿Ya? Insisto, en este momento simplemente estamos calculando el IMC. Y el IMC no es un indicador total respecto a la composición del cuerpo. Y nuestro metabolismo, nuestra capacidad de quemar grasa no tiene tanto que ver con el peso. Tiene que ver con cómo esté compuesto nuestro cuerpo. Mientras más musculatura yo tengo y menos grasa, mi metabolismo, mi capacidad de quemar grasa es mucho mayor. Entonces, ¿hay alguien que no haya sabido calcular este dato? Porque a mí, si se dan cuenta, mi IMC es 21,03. El IMC ideal para una mujer es 21, ¿ya? Eso es lo que dice la nutrición. Ahora, Pame, Belén, ustedes que me están escuchando, ¿se acuerdan que yo les hice medirse el hueso? Que yo les agarré la manito y les dije que se pusieran el hueso y yo les hablé de su hueso. Ya, su IMC ideal no es ese, es 23,9, 24. Ya cada uno tiene un IMC ideal según su estructura de cuerpo, su composición y su historia de peso. ¿Ya? Con que lleguen a 24,9 o que bajen un porcentaje de peso respecto al inicial, que yo lo he hablado con ustedes, estamos bien. Ya solamente estoy hablando de lo que dice la nutrición tradicional, que ustedes saben que no es mucho lo que sigo yo, pero para que veamos, con respecto al etiquetado nutricional, personalizar un poquito lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Entonces, ese sería su IMC. Quien no lo haya podido sacar, me escribe nomás, ¿ya? Ok. Agarren eso y vean como defecto que tiene el IMC, que es para hombres y mujeres, ¿ya?
No discrepa entre si soy deportista, entre si soy adulto, entre si tengo menopausia o no. Discrepa en adultos mayores en distintas etapas, ¿ya? Ok, quien tenga entre ustedes entre 18 y 64 años, 11 meses, vamos a generar esta tabla. Si su IMC, respecto a donde esté este IMC, vamos a ver si estamos normal, sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida. ¿Ya? Veamos en mi caso cómo es. Yo estoy normal. Pero miren el pequeño defecto que tiene este IMC. Miren todo el rango que significa la normalidad. O sea, yo de 1,71 m podría pesar 54 kilos y estar normal, o 72,8 y estar normal. Coincidentemente yo he pesado esos dos pesos. Y créanme que mi composición corporal era muy distinta, mi metabolismo a mis 54 kilos era como un 30% más bajo que el de ahora, y mi metabolismo a los 73 kilos también era como 10% más bajo que el de ahora. Entonces, de repente, calcular las calorías por kilo no es tan eficiente como tener nutrición personalizada. Sin embargo, nos puede ayudar, insisto, en esta etapa. Quien tenga más de 65 años, la normalidad va del IMC 23. ¿Hay alguien que no? ¿Me está hablando alguien de que no le digo así? Ah, no, ya. La normalidad incluye del 23 al 28, ¿ya? Pero aquí, hasta donde yo tengo entendido, no hay ninguno mayor. Perfecto, quédense con ese dato porque desde eso vamos a hacer un pequeño cálculo medio mágico y muy general con respecto a las calorías diarias que ustedes necesitan. Quiero dejar súper en claro que es muy distinto, y hicimos la prueba esta semana, yo y mi hermana Josefina, ¿ya? Cuando uno consume cierta cantidad de calorías, es muy distinto que si la consume, por ejemplo, lo que hice yo, que era quinoa, huevo, ensaladas, etcétera, y consumí 2.500 esta semana, y las fraccioné en 5 como yo lo hago, y la Jose, que es más alta que yo, es más joven que yo, y tiene más músculo que yo, hizo 1.800, pero entre chocolates, a veces comía y desordenado. Yo mantuve el peso, la Jose aumentó y aumentó la grasa. Entonces, ojo, que depende de qué tipo de calorías. Esto es súper importante, y 2.500 es mucho para mí, ¿ya? Entonces, es importante, y hice esta prueba solo para demostrarles eso, porque yo en el curso de reducción de grasa yo les explico bien cómo se hace, pero explicándoles bien que tiene mucho que ver con cómo combino los alimentos, cómo lo hago durante el día, cuánta fibra consumo, y eso es lo que yo quiero mostrarles muy a grandes rasgos según los productos. Tienen este dato, ya saben en qué cuantificación están. Sin embargo, recuerden que todos tenemos pesos ideales. Guillermo, por ejemplo, que también es otro paciente que está acá, está en sobrepeso, si no me equivoco, ¿ya? Pero con una grasa visceral y un compartimento de grasa subcutánea adecuado. Entonces, en el fondo, está normal en grasa y sobrepeso en peso. Bienvenido sea. Eso quiere decir que el sobrepeso lo tiene entre musculatura, así que, chao, todo bien. Aparte, bajó un 25 o un 30% del peso inicial, si no me equivoco. Y eso ya le da una mejora metabólica. Así que voy a ir explicando paso por paso para que no se siguen y que calculen las calorías, etc. Hay alguien que parece que no le llegó el link. Perdón, voy a terminar en esto. A ver. Perdón. Ay. Un segundito. Qué raro. A veces les llega spam, chicos, ¿ya? Para que vean. Ya. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué tiene que ver mis características con mi metabolismo? Solamente quiero, para ir explicándoles por qué vamos a hacer un cálculo calórico, que simplemente es como para que sepamos leer el etiquetado nutricional, ¿ya? Porque cuando hablamos de metabolismo hay una individualidad metabólica. Porque yo, a mayor musculatura, porque yo puedo tener grasa en mi peso, huesos, sangre y músculo. Pero yo, a mayor musculatura y menos grasa, que es más denso que la grasa, aumenta mi metabolismo, ¿ya? Entonces nosotros no lo vamos a hacer con las fórmulas típicas, porque las fórmulas típicas que estiman el metabolismo tienden a sobreestimar. Me explico.
hay una cosa que se llama la recomendación, que es lo que dice como la nutrición tradicional. Come 3 frutas y 5 porciones de verdura. Come 3 lácteos diarios. Y come estas calorías que se dice. Sin embargo, ojo, esto primero fue hecho en otra población, ¿ya? Y miren lo que hice, de los 31 a los 50, las mujeres 1.800 calorías y los hombres 2.200, ¿ya? Yo con 1.800 calorías bajaría de peso, ¿ya? La Caro, que se acaba de incorporar, con 1.800 subiría, ¿ya? Siendo que porque tenemos una distinta composición corporal. Entonces, ojo, no es tan así. Una mujer de 1,53 m que coma 1.800 calorías y haga solamente 3 veces a la semana ejercicio, va a subir. Entonces, por eso, yo les estoy tratando de individualizar un poquitito respecto a sus características. Ok. Entonces, los que quedaron acá, en normalidad por IMC, su peso dividido en su talla al cuadrado. Caro, tú te acabas de unir, pero yo te había enviado el link, probablemente los tengas como spam, ¿ya? Y si quieres que te repita cómo hacer el ejercicio, te lo repito después de nuevo. Entonces, los que cayeron aquí como peso normal y no hacen actividad física, multiplican su peso por 25. ¿Por qué? Porque yo agarré todas las fórmulas, las Harris-Bennett y todas las que se dan en las aplicaciones, y si las analizo, sobreestiman el requerimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que mi paciente, en verdad, su metabolismo eran 1.450 calorías, la fórmula me iba a decir que ella necesitaba 1.602 calorías, y eso me perjudica. Y en algunos casos incluso salía más bajo. Así que esta fórmula que se llama factorial me va a tener una idea un poquito más exacta respecto a cuántas calorías, insisto que sigo hablando de calorías, que no es lo importante, porque en el fondo la combinación pesa bastante, y el fraccionamiento, y mi musculatura, etcétera, y lo vamos a multiplicar. Por ejemplo, las que son sedentarias, sin actividad física, si están en el peso normal, multiplican su peso real, que es normal, por 25. Las que hacen una actividad física leve, ¿qué significa eso? Que 4 veces a la semana hagan algo de 40 minutos como caminata, etcétera, que piénsenlo súper poco, pensando en que estamos sentados todo el resto de los minutos en la semana, ¿ya? Piensen que igual es poquitito si tiramos como respecto a los minutos que tiene la semana y los minutos que estamos en movimiento, y sobre todo en cuarentena, ¿ya? Que el movimiento involuntario es muy bajo. Entonces nuestro gasto diario, estamos solamente con el gasto basal, lo que necesita nuestro cuerpo para respirar, para vivir. Y eso en las personas obesas está disminuido. En las personas que tienen exceso de grasa les cuesta más oxidar grasa. Entonces les ha perjudicado de cierta manera un poco más el no tener este movimiento involuntario. Por eso como que adapté esta fórmula un poco. Ya, el peso por 25 a los que están normal sin actividad física, peso por 30 si están con actividad física leve, y peso por 35 si están con actividad física moderada. El caso mío, por ejemplo, que yo hago 6 veces a la semana, 1 hora de bicicleta, pero en el fondo estoy sentado todo el resto del rato, me quedo como con moderado, con una actividad física moderada. Que en un contexto normal, que yo yendo a la oficina, caminando, no sé qué, sería una actividad física un poco más intensa. Entonces como que lo bajé a nuestra inercia de ahora. Perfecto, entonces en mi caso, ponte tú, de 61.5 por 35, que me daría 2.152 calorías, ¿ya? Lo que debería consumir yo para mantener mi peso, ¿ya? Y en el fondo, lo que como los estudios dicen, y yo lo puse a prueba conmigo y con mi hermana, como les comenté, yo comí 2.530 toda esta semana, pero bien fraccionada, con harta fibra y con combinaciones adecuadas, y no subí nada, y la José que hizo 1.815, era como 20% menos que las mías, y es más alta y más musculosa, pero entre chocolate y comida, y subió la grasa. Pero no subió tanto de peso, pero subió la grasa. Subió como 500 gramos. Ok, entonces yo necesitaría 2.152 calorías para mantener el peso. Los que están en sobrepeso multiplican el peso por 18. ¿Se dan cuenta que baja el metabolismo por peso, por kilo de peso? Y los que hacen actividad física leve por 22. Ya su peso actual por 22. ¿Ya? Con esto harían baja de peso. Y el peso por 25 si la actividad física es moderada. ¿Ya? En el caso de Carito, si estáis con Juan, Juan es actividad física moderada. Juan está haciendo X paso diario con la bicicleta, es moderado. Sí o sí. Para que lo multipliquen así. Y los que están obesos simplemente peso por 17, según lo que vimos en el IMC anterior.
¿Por qué? Porque quiero que tengan una idea de las calorías, que insisto que no es lo importante, pero solo para que aprendamos un poquito a ver el etiquetado, porque si me pongo en términos generales, tenemos los sellos nomás. Súper. Entonces, tenemos que saber que es muy distinto la recomendación, como les dije, que es como población general, todos 1800, y eso es para una persona, como les comentaba, de 1,70 m, de 35 años, es distinto a la persona que mide 1,53 m con menopausia, y entonces como que transversalizaron algo que no es bajo ningún punto de vista específico, y en base a fórmulas, que estas fórmulas, como les he comentado, y como los que han hecho los cursos conmigo de reducción de grasa, estas fórmulas que están en las aplicaciones o las típicas que están en las máquinas, tienden a sobreestimar tu gasto. Te van a decir que estás gastando 1.620 cuando en verdad tú estás gastando 1.400. Entonces genera como confusión. Ok. ¿Qué significa libre y bajo? Miren, siempre vamos a ver por porción, ¿ya? Siempre vean por porción, porque a veces, por ejemplo, lo que pasó con las galletas Tritón, que para no caer en el sello, pusieron que la porción era como media galleta, entonces, ¿quién se come media galleta? Entonces ahí la ley de etiquetado le dijo, hey, ya, pero dale una porción que se haga, ¿cachai? No por salir del sello tú tienes que tener una porción mínima, que sea como la porción que en verdad se come la gente, y ahora son 3 galletas, entonces están con sello. Por ende, miren, el libre y el bajo está súper bien estructurado, porque si yo pongo un alimento libre de calorías, en verdad tiene menos de 5 calorías por porción. Eso no es nada. O menos de 0,5 grasas por porción. Eso no es nada. Este alimento es nada. No afecta en nada. Va a afectar en términos tal vez del glutamato, de los procesados que tenga, pero por ahora sabemos que el libre y el bajo están bien regulados. Y en verdad son muy bajos cuando te dicen bajo en. Pero ojo, ¿bajo en qué? Porque a veces ponen ese alimento ha sido bajo en, y si leen abajo dice sodio. Y tal vez el sodio no es lo que más me está preocupando ahora, pues. Me estaban preocupando más las grasas, por ejemplo. Entonces lean bien esa parte. Y acá está el reducido y el liviano, que es como que todos quedan un poquito... hay unos flanes que dicen reducido en calorías, ¿cachai? Un flan reducido en calorías es que de la bomba calórica que era antes le quitaron el 25% del alimento original. Eso no quiere decir que sea, oye, bajo en calorías, que no tenga ninguna incidencia. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, particularmente ese flan? Tiene ya una cuestión que se llama aspartano mezclado con, que se lo voy a explicar después, glutamato monosódico. Entonces te comí un flan y te llegan como muchos estímulos de azúcar, pero no estás recibiendo azúcar y te dan ganas de comer más, ¿ya? No es grave en una primera etapa, no hay ningún problema entre eso y que haberse comido un McDonald's, bienvenido sea a los que están en primera etapa, que yo les doy muchos alimentos que de repente no son los mejores, pero que los ayuda a reactivar el metabolismo y a bajar de peso espontáneamente y a quemar grasa. Así que dependemos mucho de la etapa, porque si nos ponemos a la alimentación perfecta, pues ya nos vamos a ir todos a un huerto allá en Colina y a comer puros alimentos hechos por nosotros. Entonces, no es, la gracia es que yo también me adapte a la vida de hoy, a la sociedad. Entonces, por ejemplo, van a encontrar muchos chocolates livianos en. Y eso significa que le quité un 50% del alimento original. O sea, si el chocolate tenía 692 calorías y estas calorías vienen solamente de la grasa y del azúcar, es distinto si yo me como algo de 692 calorías que viene de las proteínas y de algunos carbohidratos, es muy distinto, como les comentaba. Pero voy a hablar del chocolate. Si le dicen que este chocolate es liviano en calorías, que yo le quité la mitad de lo que tenía antes. El problema es que a veces van a llegar a ver un chocolate que va a decir solamente liviano, y puede haberlo quitado sodio, la mitad del sodio, y tú, no, pero estoy comiendo algo liviano. Que no, estáis comiendo algo liviano en sodio, que antes tenía una bomba y ahora es menos. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Y el reducido es lo mismo, que le quité el 25% del alimento original. De este mismo chocolate, el que está reducido en calorías o reducido en grasas, es que le quité el 25%. Que en el caso, ponte tú, de una persona de 1,53 m o de 1,58 m que está en un tratamiento y que tengo que fraccionarle, a mí no me gusta contar calorías, pero sí, si tuviéramos que contar las calorías, tendría que consumir más o menos 1.500, dependiendo, para no partir con tan brusca, ya tení 519 con un pic de azúcar que va a subirte el azúcar, te va a bajar el azúcar y te va a dar hambre. No es que nunca te puedas comer un chocolate, les voy a enseñar más o menos cómo combinarlo para que su tratamiento no sea un martirio, ¿ya? Porque todos comemos chocolate, todos comemos carbohidratos, todos comemos grasa, todos nos gustan y pucha, la idea también es disfrutar esto y tener una alimentación que nos mantenga sano y que también nos guste y que nos acerque y no nos separe. No nos separe. A ver si hay alguien que no haya podido entrar. Vamos a ver aquí.
Qué raro. Oye, parece que mis mensajes están llegando a spam, ¿ya? Así que por si a los que siempre se meten a mis cursos, para que empiecen a buscar siempre en spam. Ok. Algunos defectos. No habla de grasas trans, porque miren, el colesterol, se ha visto que el colesterol dietario, el de la dieta, no produce tanto cambio en el daño cardiovascular. O sea, ¿por qué siempre se preocupa la gente del colesterol? Porque se asociaba mucho a mayor colesterol, ¡pum!, infarto. Ojo, se dieron cuenta que no es el colesterol lo que te sube el colesterol malo que te va a terminar matando, es las grasas trans, las que más perjudican y las saturadas. Pero las trans son las más perjudiciales. Y nunca habla, en algunos etiquetados sí se divide, pero no es lo común. Y en la trans es como para los cardiovasculares, ¿ya? No, de ustedes ninguno han tenido antecedentes cardiovasculares, pero les cuento como porque también obviamente hay ciertas fallas. No se preocupa la combinación. Hay alimentos, no sé si se han dado cuenta, hay alimentos que igual tienen pocas calorías. Ponte tú el cereal bar, pero es como puro carbohidrato, pura azúcar y cero fibra. No tengo ningún problema con el cereal bar bien combinado, no tengo ningún problema, pero para contarles, ¿ya? Que antes era muy típico de comer porque uno decía cereal, entonces es sano, entonces... No es que esté mal, insisto, no estoy criticando ningún alimento, pero como dando ejemplo. ¿Ya? Y no habla siempre del tipo de carbohidrato. Y aquí les voy a enseñar a fijarse del tipo de carbohidrato, porque a veces le ponen hidrato de carbono disponible y nadie sabe qué significa eso. Entonces, chuta. Si incluso la fibra es un carbohidrato, entonces aprendamos a meternos acá. Súper. Entonces, ¿qué es buena fuente? ¿Se han dado cuenta que dice buena fuente de fibra, sobre todo? Que el alimento original, sin modificarse, posee entre un 10 y un 20% con respecto a la dosis diaria de referencia. ¿Cuál es la dosis diaria de referencia? De 25 a 30 gramos de fibra. Ojo, y esto pausa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a la Caro, que está ahí, yo le trato de dar fibra soluble, que es un tipo de fibra porque me ayuda a regular el azúcar, porque la Caro es dulcera, ¿ya? A Guillermo hubo un momento que yo le di insoluble, que llegó y le metí puras frutas mucho más insolubles. ¿Qué significa eso? Que yo necesitaba que el intestino de él estuviera trabajando todo el tiempo. Entonces, distinto tipo de paciente, distinto tipo también de fibra, aunque casi todos los alimentos tienen los dos tipos de fibra. Pero para la recomendación general, de 25 a 30 gramos de fibra. Entonces, un alimento que tiene el 20% de eso, perdón, entre el 10 y un 20% de la dosis diaria recomendada, bienvenido sea, es alto en fibra. Pero la PAME, por ejemplo, que estuvo recién embarazada y está ahora amamantando, la PAME también tengo que regularle muy bien la glucosa. Entonces, que a la PAME le meto 45 gramos de fibra. Chao. Le meto todo el día harta fibra. Entonces, por eso, personalicé. Súper. Entonces, cualquier alimento que por porción tenga de 2,5 a 5 gramos va a ser un alimento que es una buena fuente de fibra. Acá, y esto es importante, miren. ¿Se han dado cuenta de esos porcentajes que salen al lado de la vitamina? Yo les voy a explicar qué es, pero de repente se van a encontrar con el alimento alto, alto en. Es que el alimento original, sin ninguna modificación, tiene el 20% más de una dosis diaria de referencia, de algún nutriente específico. En este caso les puse el calcio. Cualquier cosa que tenga más de 160 va a ser alto en calcio. Si tiene entre 80 y 160 miligramos, va a ser etiquetado como una buena fuente de calcio. Ahora, vuelvo a la PAME. A la PAME yo no le doy 800 miligramos de calcio, le doy 1200, porque el calcio en la persona que está amamantando tiene un efecto en bajar la presión y a mayor calcio, mayor baja de peso. Entonces la PAME me dice quiero leche, le doy leche, independiente que la leche suba la insulina porque se la combino. Entonces por eso es muy distinto cada uno. No piensen solamente que el lácteo es una buena fuente de calcio. Está el brócoli, que tiene buen porcentaje de absorción, ¿ya? Las semillas de chía. Entonces, hay varias que son buenas fuentes de calcio. Estamos hablando ahora de productos que están etiquetados. Súper. Entonces, acá hay un tema. Algo puede ser alto el calcio, ¿ya? Pero si yo tomo una cosa alta en calcio, que a la vez es alta en fósforo, como la leche, estos dos pelean por entrar al hueso, el calcio y el fósforo. Entonces la leche, ok, es alta en calcio, pero también alta en fósforo, entonces no es como que se vaya al 100% al hueso, entonces, ojo con eso, ¿ya? Tampoco habla de esa combinación, no es grave que no habla, pero estoy como diciéndole que esto es un mundo que va mucho más allá según paciente. Súper. Aquí les puse las dosis de referencia y les puse que el calcio ayudaba mucho más. El cromo, si está Juan ahí, que yo le doy harto cromo, porque el cromo, si bien tiene una
una recomendación de 35 microgramos, 12 diarios de referencias para evitar déficit. Él, por volumen de cuerpo, por regulación de insulina, necesita 200 a 400 microgramos de cromo. A mí no me sirve esto. ¿Ya? Por ejemplo, la vitamina C. La vitamina C, son 60 miligramos, la dosis diaria de referencia. Y yo a mis pacientes les doy maqui todo el día, que le doy así una cantidad insólita de vitamina C, una hiperdosis de vitamina C casi. ¿Por qué? Porque tienen más volumen de cuerpo, porque les baja la ansiedad la vitamina C, porque ayuda a que se absorba el hierro y el hierro les baja la ansiedad. Entonces no les va a pasar nada, todo lo contrario, porque si está en el maqui metido y en el agua, si no el cuerpo no la usa para, el paciente hace pipí nomás y lo bota. Entonces ningún problema con eso y no se asuste. Por eso hay que también personalizar las dosis, pero para que sepa que si un alimento se etiqueta como, ok, yo soy buena fuente de vitamina C, es que tiene, si 60 es la dosis diaria de recomendación, es que va a tener 6 miligramos de vitamina C. O sea, entre el 10% y el 20%, de 6 a 12. Si tiene más de 12, va a ser buena fuente de vitamina C, por ejemplo. Ahora, esos jugos, por ejemplo, esos jugos que vienen, que dicen jugos naturales, que son altos en vitamina C, tengan ojo porque la vitamina C se oxida muy fácil. Por eso uno se siente amargo. Entonces, puede ser que tenga vitamina C, pero en el proceso ya se oxidó y perdió algunas propiedades. Entonces, traten de las vitaminas siempre sacarlas del alimento en sí, no del alimento procesado. ¿Ya? En el fondo, un vaso de limón va a tener, vaso de agua con limón y más unas verduras, va a tener mucho más vitamina C que el jugo que me compré, no sé qué, que viene envasado, que es ultra natural, no sé qué. Súper. Ustedes supongo que tienen los productos en la mano, igual que se los pedí acá, cualquier cosa. Entonces, siempre vamos a ver por porción. Y ojo, ¿cuál es la porción? Porque ustedes, muchos me mandaron 2 productos para analizar entre los 2, y de un producto la porción eran 2 rebanadas, y del otro producto la porción era 1 rebanada. Entonces, ojo ahí con los que somos más volumétricos, porque a mí me gusta el volumen. Yo cuando todo me gusta el volumen. Entonces, en el fondo, yo prefiero comerme 2 versus comerme 1, y el que el 1 sea más rico me da lo mismo, a mí me gusta el volumen. Eso, por ejemplo, en el caso mío, que soy volumétrica, hay gente que perfectamente puede consumir bocados de cosas y no pasa nada. Yo les cuento toda esta historia porque yo era obesa ya, entonces para que sepan como también técnicas que hacía yo, y por eso hablo tanto, para los que no me conocen, hablo tanto como de cómo cambia el metabolismo, la cantidad de pesos que uno puede tener y lo complicado. Entonces, vamos a ver por porción, ya. ¿Qué gracia tienen las proteínas, ya? Primero hay que ver de dónde vienen. Porque es muy distinto una barra que dice que es de proteína y que viene de las proteínas de las nueces, que se absorben muy poco, ¿ya? Que una barra de proteína que viene de la soya, que se absorbe un poco más, o que viene de la carne, ¿ya? Entonces, ojo de dónde viene. Los whey protein y las barras de proteína, como las mejores, las más caras, vienen del suero de la leche. La proteína las aporta el suero de la leche, que ustedes pueden leer ahí si viene del suero de la leche o no. O de la soya. Ahora, algo importante es que las proteínas causan más saciedad, se demoran más en digerir. Hay que ver si son de origen animal o vegetal y tienen 4 calorías por gramo. ¿Cuál es el tema con las proteínas? Producen harta saciedad, sensibilizan la insulina. Eso significa que si la combino con un carbohidrato no me va a subir tan rápido el azúcar, se va a meter a los tejidos, entonces va como a compensar un poco más, me va a durar más saciedad, me va a dar más saciedad durante un rato mayor. Y mi cuerpo, si yo me como, por ejemplo, un plato de arroz, ¿ya? Que tiene, 3/4 taza de arroz que tiene 130 calorías, por ejemplo, ¿ya? Me como un pollo, 2 porciones y media que tendrían 130 calorías. Tengo estas 2 cosas. Este va a tener entre 22 y 30 gramos de proteína y este va a tener 3. Yo en digerir esas proteínas voy a gastar el 30% de las calorías que vienen de esas proteínas. En el fondo no es que si yo como proteína no voy a, o sea, como que el cuerpo va a solamente acumular. No, el cuerpo también gasta en digerirla. En cambio, cuando yo estoy frente a un carbohidrato, mi cuerpo gasta como un 2% o un 3% de las calorías de ese alimento en digerir eso, entonces no gasta nada en digerirlo. Cualquier duda lo comentan después. Acá está la grasa. Dan sabor, tiene más calorías por gramo y no dan tanta saciedad, ¿ya? No es que sean malas porque, ponte tú, el tipo de grasa es bien importante. Hay alimentos que vienen fortificados con omega 3 y el omega 3 es bien antiinflamatorio. El omega 3 sí da más saciedad, aumenta el metabolismo, como hemos visto en los cursos de reducción de grasa. Entonces también ver de dónde vienen esas grasas.
Y los hidratos de carbono, ¿se han dado cuenta que sale disponible? Que esté disponible es como que está disponible para darte energía, como energía rápida, ¿ya? Porque la fibra, por ejemplo, es un hidrato de carbono, pero no está disponible para energía. La fibra mueve el intestino, la fibra tiene que ver con cómo absorbo el colesterol o no, la fibra empieza a alimentar el colon para que generen bacterias. La fibra no está ahí para darte energía. Por eso esa es la gracia de la fibra. Los hidratos de carbono disponibles es como, hey, estos están disponibles para, por ejemplo, ser utilizados como energía rápida. Entonces, pasa que a veces hay alimentos con muchos carbohidratos disponibles y además tienen azúcar, que suben rápido el azúcar en la sangre y la bajan rápido, entonces dan más hambre. Esto es súper bueno después del deporte, ¿ya? Porque se va el músculo, pero eso ya es para los cursos de nutrición deportiva. Y acá está, que son súper importantes, ¿ya? Acuérdense que nosotros las vitaminas, más que de estos productos, las sacamos de los alimentos en sí, porque ahí está la vitamina más intacta. Todo procesamiento, la leche con la pasteurización, que se supone que es tan buena, se oxida mucha vitamina D y vitamina C. La vitamina C porque es hidrosoluble y súper sensible al calor, entonces siempre traten de sacarlo como de los alimentos en sí, que se absorben mucho mejor. Sin embargo, yo suplemento mucho a los pacientes porque en Chile hay, por ejemplo, las verduras están con poco magnesio, las hormonas, que aunque son súper legales del pollo, también influyen un poquito en su absorción de vitaminas, pero eso, como que la fuente siempre que sea el alimento como más original. Súper. Miren lo que hace la fibra, ya la soluble, que la que yo le doy harto a la Caro y a la Pame. Lo que hace la fibra es como que, esto no es que sea exactamente así, pero en el fondo como que se une al agua que uno toma y a esas jaleas que yo les doy, genera como un gen en el intestino para que no se absorba tan rápido el azúcar, que no se absorba tanto el colesterol. Entonces, en el fondo me mantiene mucho más estable el azúcar en la sangre y eso produce que no hayan estos vaivenes de hambre. Y si yo mantengo estable el azúcar, mantengo estable lo que se llama la insulina. La insulina es una cuestión que agarra el azúcar y la mete a la grasa. Entonces, si la mantengo estable, mantengo el metabolismo mucho mejor. Por esas combinaciones raras que yo les voy enseñando, no en la primera consulta, sino que en cada consulta les voy enseñando distintas técnicas. Y acá, ¿qué pasa con el hidrato de carbono más la proteína? ¿Se acuerdan? El hidrato de carbono más esta proteína, que yo siempre le meto fibra y le trato de no combinarlo con la grasa, en algunos pacientes sí lo combino más con grasa, pero ¿por qué yo se los pido esto? Que es todo lo contrario a lo que dicen las dietas de moda, que no los mezclen, yo se los mezclo, porque esto me va a producir como un puentecito que va a hacer que el hidrato de carbono entre al cerebro, como una señal de que le dice al cerebro, oye, hay hidrato de carbono, así que tranqui, estáis comiendo azúcar. En cambio, si yo lo dejo como suelta así el hidrato de carbono por la vida, el cerebro como que no le va a llegar que lo está comiendo, o sea, como que la proteína es como una llavecita que le dice al carbohidrato ahí, ven. Entremos al cerebro para avisarle que estamos comiendo carbohidratos, entonces para que se quede tranquilo. Estoy diciéndolo en palabras muy poco técnicas, pero es muy similar a lo que pasaría. Súper, entonces lo que yo les decía, que la proteína, sobre todo los animales, el cuerpo gasta un 30% de las calorías que vienen de las proteínas en metabolizarlas. Los hidratos de carbono, que son los cereales, las frutas, el arroz, las legumbres, que a veces uno dice que las legumbres son proteínas, las legumbres son más hidratos de carbono que proteínas. Tienen proteínas, pero son vegetales, acuérdense, que se absorben menos y en el fondo tienen más carbohidratos. Entonces gasto un 4% de las calorías que vienen de los carbohidratos en digerirlo. Y las grasas, en verdad la grasa, como que yo no gasto nada en digerirla. El 4% de las calorías ¿se acuerdan que la grasa ya tiene 9 calorías por gramo? Da lo mismo eso. Lo que me interesa es que aportan estas calorías, que no es malo, sin embargo, como estamos hablando de eso, estoy solo contando que el cuerpo gasta menos energía en metabolizarlo. Ok, puras verdades hasta ahora. Lo que les contaba, porque me mandaron, por ejemplo, una pampita blanca, alguien, y unos panes integrales. Entonces la pampita blanca da lo mismo las calorías, y al ser blanca, y lo vamos a revisar en el etiquetado, sube rápido el azúcar, si no la combino con una fibra o con una proteína, y baja rápido el azúcar. ¡Chan! Entonces me da hambre rápido, miren una hora. Por eso la gente se da como atracones de dulce, no se da atracones de huevo. Entonces se dan ganas de azúcar. Como la mezcla que yo les decía, con fibra, con proteína de un carbohidrato, pum, la mantiene más estable, entonces no me da hambre al tiro, y no me da hambre de sopetón, y no me produce esa ansiedad. Súper. Alimentos, diet o light. Hasta acá quiero saber si hay alguna pregunta. Yo voy a apagar perdón.
¿Puede preguntarme la persona y apagar y prender la cámara, o puedo irme, si no nos queda tanto, de un como más sopetón y después me pregunta? ¿Ya? Los alimentos diet o light. ¿Qué significa esta cuestión? Es un nombre de fantasía, ¿ya? En el fondo, el azúcar ha sido reemplazada por otros edulcorantes. Escúcheme, hay muchos, como estos endulzantes no calóricos, y los endulzantes también pueden ser calóricos, que dicen que no es azúcar, pero por ejemplo la fructosa, que yo les voy a explicar, sube tan rápido el azúcar como el azúcar misma, y además se acumula en el hígado y está súper asociado al hígado graso. O sea, ojos con qué endulzante, edulcorante que se llama, le están poniendo. ¿Ya? Entonces, al señalar un alimento en palabras diet o light, no es específico en sí mismo, por lo que el alimento puede ser libre, bajo, liviano, reducido. Nunca vamos a ver lo que es, porque no es específica la palabra light. Es simplemente que reemplacé el azúcar por otro edulcorante. Entonces, no es raro, por ejemplo, que ustedes decían como, oye, este cereal era light, pero a la vez sale que es alto en caloría. Entonces uno queda medio como, ¿qué? ¿Por qué? Si yo lo compraba como que fuera light hace 2 años. Súper. Y ahí lo que les contaba, hay un edulcorante que es la fructosa, que es casi 2 veces más dulce que el azúcar, y se transforma en azúcar, que es glucosa, en el hígado, y el contenido calórico inclusive puede ser igual que el azúcar, y además esta fructosa al acumularse en el hígado, le hace daño al hígado. Antes la fructosa era como, oye, los diabéticos, en vez de endulzar con azúcar, endulce con fructosa sintética. Y en el fondo se dieron cuenta que era peor, porque se acumula en el hígado, queda como más perjudicial. Y esto es como los estudios que están avalando lo que estoy diciendo ya, sí. En realidad, es solo para que vean que tienen referencia a todo lo que estoy diciendo. Y miren, se han dado cuenta que ya el chicle sin azúcar, bacán. Si yo lo doy vuelta y tiene polioles o alcohol, tienen calorías igual, pues el azúcar tiene 4 calorías por gramo y los polioles tienen 2,5. No es un alimento como inocuo. Y se convierten en fructosa y en glucosa en el hígado, entonces terminan siendo azúcar igual. ¿Ya? El tema es que, y me mandaron unas galletas Gullón, alguien me mandó unas galletas Gullón que las tengo después, que tienen mucho manitol, sorbitol, y eso en el intestino deja la embarrada, entonces generalmente genera como distensión abdominal, gases, pasa mucho en los niños y con las galletas Gullón. Por eso me acordé. Pami, creo que fuiste tú la de las galletas Gullón. Alguien me fue. Y los endulzantes no calóricos, ¿ya? ¿Qué dicen los estudios respecto a los endulzantes no calóricos? Efectivamente, si yo antes estaba consumiendo azúcar todo el día y ahora le estoy poniendo stevia, independiente de la cantidad que sea, es mejor. Fin. ¿Ya? Si el tema es ahí cuando por mucho tiempo empiezo a abusar mucho de la cantidad, puede tener efectos, pero ningún efecto va a ser tan grave como el del azúcar. ¿Ya? Eso se lo digo así como firmado, sobre todo a los pacientes que están en tratamiento inicial. Porque si nos ponemos a hilar muy fino, claro, obviamente sería mejor sacar todos los químicos y eso ha sido como un poco difícil ya que tenemos las papilas gustativas adaptadas al azúcar. Entonces es muy raro sentir el sabor del alimento cuando no está endulzado. Sin embargo, bienvenido sea si no lo hace, si no le están endulzando. El azúcar, ¿qué hace el azúcar? El azúcar aumenta la glucosa en la sangre, ¿ya? Entonces, eso sí le da una recompensa al cuerpo porque hace que el vaciamiento gástrico sea más lento, etc. Cuando yo le pongo un endulzante, los estudios decían, tuta, qué susto, porque le estoy dando el estímulo al cerebro de que viene azúcar y en verdad no viene. Entonces, qué miedo. Por eso cuando ustedes se toman, por ejemplo, un té con endulzante, yo siempre les pongo algo al ladito, ¿cachai? Como para que el cuerpo reciba algo, para que... Pero eso, si hay un poquito de endulzante, no pasa nada. Estamos hablando de cantidades excesivas, la gente adicta a la coca light y esas cosas, ¿ya? No produce saciedad. Entonces, el miedo de los estudios era como, chuta, te da más apetito porque le estáis diciendo al cerebro que viene algo y en verdad no está viniendo nada. Qué susto, dice. Y pueden estimular los receptores del gusto creando adicción al sabor dulce. Eso sí, de repente el sabor dulce, o sea, el endulzante es como mucho más dulce que el azúcar. Entonces uno como que se acostumbra a comer muy, muy dulce. Hagan la prueba, si tomo un café con mucha azúcar o mucho endulzante, después me como un queque y como que no lo siento tan dulce el queque. Pero si me tomo un té con un poquito de endulzante, algo más amargo, o una limonada, y después le como el pedazo de torta, como que lo voy a sentir muy dulce. Entonces, ojo con nuestra combinación en términos de con qué mezclar los alimentos. Los que llevan el primer control conmigo, o los que llevan recién 10 controles conmigo,
no se asusten de no saber todo esto. Esto se aprende con años, años de estudio. Simplemente yo les paso estos tips y de a poquito los van a ir aprendiendo ustedes para que terminen siendo expertos en sí mismos. Porque sepan que para los que llevan poquito debe ser como, wow, mucha información. Y sé que es una manera muy como exhaustiva y personalizada de la nutrición, entonces no es lo que se ve siempre. Ok, entonces efectivamente en la stevia no pasa nada. Hay saciedad, puede ayudar a la regulación de la glucosa, de hecho baja la insulina, bienvenida sea la stevia. El único problema es que la stevia es súper amarga. Entonces yo siempre les doy stevia y si le quieren poner además sucralosa, ya en etapas posteriores, cuando ya la baja de peso ya está, porque al principio no lo mismo si sucralosa o no, mejor. Bienvenido sea porque en el fondo pasar a stevia es muy amarga al tiro, entonces pueden partir mezclándola con sucralosa. Y acá está la dosis diaria y que esta es admitible. Se asociaba, el cáncer de vejiga se asociaba al aspartamo, lo probaron en ratas y no pasó nada. Entonces, como que, si bien el exceso de químicos obviamente va a tributar algún daño en el cuerpo, porque, por ejemplo, en los niños con déficit atencional, todos estos endulcorantes los pone mucho más activos, entonces se les saca, ¿ya? A los niños hiperactivos, a los autistas también, porque tienen un efecto en el sistema nervioso. ¿Y cuál es el problema de repente de los edulcorantes? Esta es una flora intestinal sana, ¿ya? Y las personas que han comido mal mucho tiempo, como tienen más grasa, hacen que la flora del intestino esté como así, ya que esté un poquito dañada. ¿Qué pasa cuando está dañada la flora? Si yo le saco la flora a un paciente delgado y la flora a un paciente obeso, vamos a ver que las floras ya son distintas. Entonces, mi calidad de flora intestinal tiene que ver mucho con mi regulación del peso. ¿Ya? Por eso en el fondo yo trato del alimento y todas estas cuestiones que yo les hincho, oye, pero mézclalo con esta ensalada, oye, pero porfa, cómete esto antes, oye, pero esta sopa que ustedes dicen, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Es para ir siempre alimentando su intestino. Y que el intestino siempre esté como sanito, independiente que si después me comí un chocolate o no, siempre tener un protocolo que le ayude al intestino a estar bien. ¿Por qué? Porque si yo pruebo con ratoncitos, si tengo un ratoncito obeso y le paso su flora del intestino, al ratoncito flaco, este ratoncito flaco que no tenía flora, entonces le traspasé la flora, este va a subir de peso. Lo mismo que si fuera delgado este ratoncito, yo se lo paso a este ratoncito que no tiene flora y le paso la flora del ratoncito delgado, este ratoncito se va a mantener delgado. Entonces la flora es muy importante para mantener la baja de peso. Acá. Entonces, ¿qué es lo que se dieron cuenta? Que los sweeteners, los endulzantes, podían producir una alteración en la glucosa cuando llevamos mucho tiempo consumiéndolo porque puede dañar el intestino. Evidente, si es un químico, pero ojo, nada lo daña más que el azúcar, ¿ya? No es que yo esté pro los endulzantes, pero sé que para un paciente pasar de 100 a 0 es imposible, entonces vamos también a nuestro ritmo. Y acá está. Es importante recordar que esta rotulación ya se implementó en Chile, pero no fue siempre la misma. Ojo con eso. Porque de repente ustedes dicen, oye, pero hace muy poco el manjarate no era bajo, no era alto en calorías y ahora sí lo es. ¿Por qué? Porque partió con un periodo de gracia, de que, ok, era alto en calorías si tenía más de 350 calorías en 100 gramos, ¿ya? Pero después, en la segunda etapa dijeron, no, más de 300 calorías en 100 gramos. Y en la tercera etapa, más de 275 calorías en 100 gramos ya es alto. ¿Por qué les cuento esto? Porque a las pymes, porque de repente ustedes dicen como, oye, llegué con esta barra de proteína y no tiene sellos, bacán. Ok, es que a las pymes este periodo de gracia se lo aumenta más, porque para una pyme no vaya a entrar con un chocolate igual al doblón y los dos con sellos, porque obvio que siempre la gente va a elegir el doblón. Entonces como que le dan un periodo de gracia un poco más largo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que va a quedar etiquetado como alto en azúcares si tiene más de 10 gramos por cada 100 gramos de producto, cuando son productos sólidos, alto en grasas saturadas, 4 gramos por cada 100 gramos, alto en calorías, 275 por cada 100 gramos, y ahora, en este momento quiero que ustedes se acuerdan que nosotros hicimos esta tablita con un aproximado del término calórico, y aunque le he explicado 1500 veces que también tiene que ver el fraccionamiento y la calidad de las calorías, pero pueden ir viendo si su producto les afecta tanto o no en términos calóricos, ¿ya? Y alto en sodio. Todos los productos tienden a tener más sodio que cocinar en casa, ¿ya? Eso también es rico de esta cuarentena, como está más la posibilidad de cocinar en casa, la gente también se puede deshinchar porque obviamente tiene menos sodio cuando yo cocino en la casa.
Esto les puse como un poco dato rosa, porque ¿qué pasó con el etiquetado? Si la gente cambió las conductas, sí. El etiquetado sirvió para que eligieran los alimentos con menos sellos. Bacán. Pero sí, la prevalencia de la obesidad sigue aumentando. Entonces, como que, si bien es una buena estrategia, también nadie explica el etiquetado como tan profundamente. Alimentos adictivos. ¿Ya? No es llegar y sacar estas cosas, porque sí se ha estudiado, por ejemplo, que el azúcar es adictiva. ¿Ya? Entonces, el pasar incluso, lo que les decía, de 100 a 0 es muy fuerte. El azúcar, y vamos a ver cómo en ratoncitos produce cambios de conducta. Hay síndrome de abstinencia al azúcar. Las personas se ponen más irritables, de repente hasta tienen diarreas por sacar el azúcar. Entonces, ojo con ser tan duras con estos pacientes, ya no puedes comer nada de azúcar. Si quiere carbohidrato, coma carbohidrato, le estabilizáis la glicemia, porque en el fondo, ojo, que estamos hablando de pacientes que tienen una liberación neuronal con el azúcar, como algunos pacientes tienen con la cocaína, entonces también, ¿ya? El gluten y la caseína dicen que son adictivos, yo les voy a explicar la teoría, no hay nada así como estudiado 100%, solo les puedo decir que en los autistas sí produce en los neurotransmisores alteraciones y en algunos pacientes 2,5 de 10 pueden ser sensibles a él. El glutamato de sodio también, que puede ser adictivo, y en los pacientes con déficit atencional produce como hiperreacción. Por eso es que les decía que esto también, exceso de químico a nivel del sistema nervioso central, sí van a tener una implicación. ¿Por qué se produce la adicción al azúcar? Si yo parto el día, y esto es bien importante, porque no es como, oye, no me puedo comer un chocolate, pero que si yo parto el día comiendo un chocolate, va a subir el azúcar, va a bajar el azúcar y me dan ganas de chocolate después. Entonces, igual como esperar para el chocolate sirve, porque para no estar con el azúcar todo el día desregulado. ¿Ya? Y miren cómo funciona el cerebro de una persona adicta al azúcar, ya como para que también entendamos a esos pacientes que uno les dice, o nosotros como personas que nos exigimos, voy a sacar todo el azúcar y no voy a comer carbohidratos, voy a hacer el método GRES. Pucha, bacán, pero si hay un cerebro adicto, miren el placer que le da el azúcar. La primera vez que lo consumió este paciente, sintió este nivel de placer, ¿ya? La dopamina, esto es un sistema de recompensa. Y el paciente que no era adicto, pum, lo sintió ya un poquito más bajo, pero rico. Rica la sensación, pero no así me volvió loca. La 10ª vez que lo come, el paciente adicto sigue sintiendo ese nivel de saciedad y de como explosión de placer. Y cada vez necesita un estímulo más fuerte para sentirlo. Entonces, ya de que yo me comía, no sé, por 2 pedacitos, me tengo que comer la barra. Es como que el cuerpo como que me lo pidiese, ¿ya? En cambio, al gallo que le gusta el azúcar o no fue adicto, porque no se hace adicto cuando asocia los azúcares a los buenos momentos, cuando de chico te empezaron dando azúcar, que fue un error que todos los papás de nuestros tiempos cometieron, así que no es como tan terrible. Sin embargo, sí, hay un placer muy fuerte, y miren cómo explota la dopamina, que es como el sistema de recompensa. Entonces son pacientes que pueden ser adictos. ¿Y por qué dicen que el gluten es como puede ser adictivo? Porque claro, el gluten no se digiere totalmente en algunos intestinos de algunas personas, entonces pasa como a medias a la sangre, viaja por la sangre, a veces el sistema inmune no entiende, entonces lo empieza como a disparar, y eso produce como inflamación, que la gente se siente como hinchada con el gluten, y eso no tiene que ver con que seamos todos celíacos, no, tiene que ver con que también estamos comiendo mucho gluten, y que el trigo de Chile viene con más gluten también, ¿ya? Ojo, que tampoco satanicemos el gluten, sino que claro, que en el fondo se le llama que puede ser adictivo porque viajaría al sistema nervioso central y como que calmaría el sistema nervioso. ¿Ya? Uno se siente más adormecido, y empieza a compensar, por ejemplo, el exceso de gluten con estimulantes, porque como que a los que les afecta se sienten más como más bajos. Entonces como que necesitan tomarse un café para despertar, y el café tiene que venir con azúcar, entonces como que el día empieza como ya como con compensaciones. Ya, bueno, esta es una respuesta natural de una persona de azúcar, bacán, la dopamina subió. Una persona normal que come dopamina, qué rico. Le puede haber pasado con la música, como le puede haber pasado en un partido de fútbol. En cambio, el adicto, el azúcar genera un nivel tan fuerte de dopamina, tan fuerte que como que se satura en algún punto y necesita este nivel de estímulo para sentirlo, entonces cada vez necesita más. Entonces, ya pensando en el cerebro de un cocainómano ahora, por eso las personas adictas empiezan a perder el placer, por ejemplo, por los otros alimentos. Comerían dulce todo el día, así. Ninguno les da ese placer. ¿Ya? Ok. Ahora vamos a ¿qué pasa con la gente? Independiente de las calorías, da lo mismo.
la gente que puede comer las mismas calorías, pero de alimentos sin procesar, versus el G3 y el G4, que son alimentos procesados. Inclusive la bebida ultra light, ¿ya? Se ha visto, porque les pongo como los ultra procesados a los que son productos light inclusive, se ha visto que a mayor consumo de cualquier procesado, independiente de las calorías, independiente si es light, si es super extra light, diet, libre, etc., más riesgo de tener obesidad o sobrepeso. ¿Por qué? Porque por lo general tienen menos fibra que los alimentos, y la fibra produce la saciedad y la mejora intestinal, tiene altos contenidos de aditivos muy palpables que pueden ser adictivos, pueden tener azúcares más simples, etc., independiente de las calorías. Y de repente uno dice, ya, acá está la leche descremada. ¿Cuál es su ingrediente? Leche descremada. En cambio, la leche líquida Suprole, ultra light, bacán, chocolate, no sé qué, tiene leche fluida descremada, leche en polvo, cacao, celulosa, saborizantes idénticos o naturales, saborizante artificial, fosfato disódico, citrato y sucralosa. Entonces, obviamente esto tiene como más estimulantes que podríamos haberlos evitado. Eso ya en las últimas etapas, cuando estamos ya como queriendo tener una alimentación así casi que muy, muy, muy buena. Y en el fondo sería como más saludable la otra leche, independiente de las calorías. Y lo mismo, de 3 cereales, que alguien me mandó el etiquetado de pero de estos 3 cereales, miren con todo lo que viene, el Vivo Line. Esa es mi línea de trigo, grano integral, manitol. Manitol era como azúcar que tenía 2,5 y que se llamaba que era edulcorante no azúcar, pero sin embargo se comportaba con el azúcar. Salvado de trigo, yogur descremado, fosfato, sal, saborizante, idéntico al natural, sucralosa, vitamina C, colorante, bla, bla, bla. Pero ustedes dicen, pero tiene bacán porque tiene vitamina B2, B1, sí. Pero cuando están al último de las filas, porque es lo que menos tiene. ¿Ya? Si partí con esto, porque es lo que más tiene. Y termine con esto. ¿Ya? Entonces lo mismo. Pero miren esta otra. ¿Qué tiene esta avena? Avena. Entonces bacán, porque tiene mucho menos aditivos. Probablemente el otro sea más rico, no hay problema, si es que lo consumimos, como que en el fondo les estoy contando que no todos los productos son iguales, independiente del etiquetado o no. ¿Qué pasa con esto? Ustedes se van a encontrar siempre con estas guías alimentarias. ¿Cuáles son estas guías alimentarias? Estas guías nos hablan de consumir 3 veces al día productos lácteos, por ejemplo. El tema es que estos productos, cuando se hicieron estas guías, tienen una porción, ¿ya? Perdón, me estaba muriendo ese. Entonces, miren, estos productos lácteos tienen una porción. Por ejemplo, para decir que es un producto lácteo, desde la nutrición son 200 ml de una leche descremada. Y en verdad nosotros no tomamos 200 ml. Nosotros nos tomamos un tazón mucho más grande. O del quesillo no nos comemos una rodela de 3 centímetros. Entonces, ojo, consume 3 veces al día productos lácteos. No es como tan ad libitum. No es que esté mal, esta alimentación saludable, bienvenido sea. En el fondo, cuando estamos hablando de tratamientos de baja, como que de repente las porciones se nos confunden un poquito. Acá, cuando dice que sean 3 frutas de distintos colores al día. Por ejemplo, una manzana, ¿qué es? Son 100 gramos, es una unidad chica, más chica que el puño es una manzana para la nutrición. Y la tiran así, y en verdad lo que están vendiendo es esta Fuji que es mediana, ¿ya? Pero ya en vez de tener 50 calorías con 15 gramos de hidrato de carbono, ya tiene 80 calorías con, no sé dónde sale el hidrato de carbono acá, pero debe ser como 18. 22, imagínense. Ya es mucho más, ¿ya? Y la verdad de las manzanas que venden ahora es que no pesan 100 gramos, pesan 175. Entonces ya es como 2 porciones en una. Y por ejemplo el plátano sí se puede comer, porque la mitad de un plátano mediano es como que fuera una manzana. El tema es que el plátano mediano debiese pesar 100 más o menos, 120, y la mitad serían 60 gramos. Pero el plátano que venden ahora son 195 gramos. Entonces uno como que de repente no cacha como el tema de la porción cuando te dicen 3 frutas diarias. Porque hay gente que dice, no, pues yo me alimento muy sano, como mucha sandía, por ejemplo. Pero como que se acuesta y se come, no sé, un pedazo que si lo cuantificamos son 3 tazas. Entonces como te comiste las 3 frutas en una, entonces de repente, y se siente muy hinchado y queda como un poquito la embarra. Eso era como para contarle. Y ahora voy a invitar a la Pame que desconecte la cámara para analizar el producto que mandó. Pame, are you there? Pame, ¿está por ahí? Ay, se cayó la Pame, ¿no está?
Qué cosa más rara. Ya. La Pam estaba metida y se cayó. Le voy a escribir. Bueno, vamos a pasar entonces al otro. ¿Quién me mandó este? Creo que fue la Pauli Cortés. En el fondo, es bien choro, y esto se lo voy a decir a todos. Sí. ¿Qué? ¿Paulitas? Sí, aquí estoy. Hola, que no la veo. Espérame, ahora sí. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? No la veo. Yo tampoco ¡Ahí la veo a está, usted. Pauli! Así que apago la cámara porque si no más interacción entre las dos Ya. cámaras. Ah, Mire, Pauli. ahí está. Pauli, en su caso, que usted hace deporte y CrossFit, me gusta este yogur. ¿Ya? Ya, Mira, primero veamos la diferencia que yo le puse aquí el yogur descremado. ya. ¿Qué pasa? Sí, tiene más calorías. Ok. Pero tiene más proteínas también, pues, ¿no es cierto? Claro. Esta marca particularmente si vemos que hay más grasa. Miren la grasa que tiene un yogur normal, Claro. que el típico Column Light. Tiene más grasa, ¿no? Mucha más grasa, 2,6 versus 0,13. Ok. Y el carbohidrato, 9,8 y 10,8, entonces está súper piola. ¿Qué me pasa a mí? Que después del CrossFit sí necesito un gramaje proteico. Y como usted hace ese deporte que es tan duro, bacán que tenga estos carbohidratos, inclusive esta grasa no me juega tan en contra. Pero es tan rico por eso mismo, porque tiene más grasita que el otro. Está a 0,2 gramos de ser alto en grasa, por etiquetado, Ya. por los 100 gramos. ¿Ya? Pero no, está todo bien. En su caso, sí, bienvenido sea. En el caso de los otros, si les gusta, ok, pero yo prefiero este. Finalmente está como más limpio. ¿Ya? No, pero no hay mayores problemas, Pauli, y sobre todo después del CrossFit, bienvenido sea porque tiene una buena absorción, porque viene de la leche y la proteína. Y además que cuando lo consumo siento como saciedad, como que quedo bien después de Sí, ese... es por la grasa. ¿Sí? Sí, y en su caso que la Pauli es dulcera, entonces en su caso, como le quitas ansiedad como del dulce, bienvenido sea. Bien. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, Pauli? No, Doc, todo Ya. bien. Gracias. Entonces acá está, también me lo mandó usted, Pauli, Sí. la Not Mayo. Ya. Sí, que me Esta me gustó. Esta chora, porque miren, esta es Not Mayo, no es que sea dietética, no es nada de eso, simplemente comparémosla. Esta agarré una mayonesa normal, X, ¿ya? Miren la porción. Primero la porción es más chiquitita, no es una cucharada, 12 gramos son como 2 cucharaditas y media, no una cucharada, ¿ya? Primero, para explicarles que la porción no es como tan así como dice, ¿ya? Entonces, la energía, las calorías sí, son menos. Las proteínas son iguales, muy parecidas. La grasa es mucho menos, bacán. Y si es que desglosamos acá, en el fondo la grasa saturada acá, y nos sale la grasa trans, que eso es lo que quería salir, esta tiene mucho más monoinsaturada y poli, entonces mucho más antiinflamatoria. Es como mejor calidad de producto, ¿ya? Como un producto más saludable. Si ustedes me dijeran esto, no es un producto dietético, no es un producto para comer ad libitum, pero yo te diría que es más saludable. Comer saludable no significa comer para bajar de peso. Sin embargo, tiene mucho mejores propiedades esta. Yo sé que usted no me mandó esta, pero era para compararla, ¿ya? Sí, lo que pasa es que tampoco es no la consumo habitualmente, pero cuando me quiero portar mal... Yo la encontré buena. Pasó etapa que usted es una mujer saludable y que lo que me interesa en el caso de ustedes es que bajemos como la gana de dulce y de como de picoteos, bienvenido sea, no encuentro ningún problema. Inclusive se parece mucho a ponerle 2 cucharaditas de aceite de oliva. En la proporción, obviamente que el procesado es mucho peor siempre que el alimento puro, pero en la composición, ¿sabes que la encontré? Fue una buena sorpresa. Sí, es que la investigué porque está hecha es vegana, o sea, está hecha de alimentos de garbanzo, me parece. Sí, garbanzo. Sí. Entonces, por eso me llamó la atención. Pero para ser vegana tiene de garbanzo es raro porque tendría más carbohidratos. Lo que hace es que la porción es muy chiquita, entonces como muy marginal en verdad. Claro, y nunca va a ser Si le da sabor para comerse una ensalada, bienvenido sea. Chao. Ya. Lo que pasa es que no me gusta
confundan como con light, eso es mi problema. Ah, ya. Ah, sí, y esa le mandé también. Esa galleta son ¿También? tan ricas, sí, me Ah, gustan. sí. Esto es lo que le decía, que claro, es que finalmente es puro carbohidrato y disponible. Disponible significa que está disponible para energía. Y como fibra dietética igual tiene, anda bien, pero no en comparación al carbohidrato. Entonces aquí como que me queda muy poca proteína, entonces yo lo pondría con algo de fibra, lo que decía, la jalea con linaza, y de repente con algo más proteico al lado. Como no comerla sola porque me puede subir el azúcar y bajar el azúcar. Sí, y como esta galleta tiene esos ingredientes que usted recién nos habló, con el El manitol, malitol y ese, sí. ahora lo conozco, que tiene eso, y claro, no, obviamente no es tan buena. No, no es que no sea tan buena, es que también esto le puede producir esta hinchazón y finalmente manitol y eso no lo ponen como azúcar, pero es azúcar. Claro. Aunque no la encuentro terrible, o sea, si usted antes se comía 3 doblones y que ahora come esto, bienvenido sea, en el fondo igual tiene más fibra, es más saludable. Si lo único que me interesa es que no sea como ad libitum, que está comiendo más sano y claramente tiene mejor combinación, bienvenido sea. Pero igual hay que porcionar como para que, si el objetivo es la baja de peso. Sí, Fraccionarse no, y el objetivo. no, y definitivamente tampoco es un consumo normal. O sea, si voy al supermercado una vez al mes, quizás me arranco con una, pero no es siempre, la evito. Pero dentro de las dulces, como que busco esta en el súper. Claro. Ya, Doc, gracias, súper. Ya, súper. ¿La Carito? ¿Está Acá por ahí? estoy, hola. Caro, Sí, hola. ¿Cómo está? hola. Bien, bien, gracias. Ya. Esto, es que lo encontré súper choro esto. Lo que pasa es que no sé lo que es esto, pero no es una, es una barra de proteínas y de carbohidratos, porque a veces venden estos peanuts, estas barras, que no sé de lo que está compuesta, pero si usted me dice, efectivamente debe tener hartas cosas con carbohidratos, como por ejemplo de tener almendras, nueces, no lo sé. Mire, Sí, ¿por qué lo digo? Porque tiene 6 gramos de grasa, ¿ya? Entonces, de esa grasa tiene que haber salido una barra, es una barra como de, es una barra de cereal que tiene proteínas, así la definiría yo, ¿ya? Porque en el fondo tiene grasa que probablemente viene de las nueces, etcétera. El tema es que me llama la atención porque estas grasas no son tan saludables como las de las nueces, porque son mucho más saturadas y tienen puras grasas trans, entonces no sé de dónde vienen, pero es de algo muy vacío en términos de vitaminas, muy vacío. Si fuera de nueces, así como buenas nueces y de almendra, tendría más proteína, más vitamina. Tiene más grasa saturada y los carbohidratos son altos y si yo sumo los carbohidratos y las grasas me da más que las proteínas, entonces como que yo no lo consideraría una barra de proteína. Se la daría a un deportista después de hacer deporte. Eso se haría por la combinación, pero no lo usaría como barra de proteína. Esto tampoco sé qué es, pero lo encontré choro. ¿Te digo por qué lo encontré choro? Primero, por esto que te voy a explicar qué es, porque es lo único que puedo leer. Y en el fondo no me gustó mucho. Mira por qué. Esto sería como comerse en términos calóricos, como comerse más o menos una taza y cuarto de arroz. ¿Ya? Y el arroz se saciaría mucho más porque tiene fibra, tiene más proteína, etc. Y la grasa también es alta. Me llama la atención, ¿cachai? Caro, que parece que te gustan las cosas, la combinación de la grasa, que es súper similar a lo que me mandaste con el carbohidrato. Son como alimentos bien similares en combinación. Quiero que mires si es que estos alimentos particularmente tienen mucho, lo que te decía, mucho glutamato monosódico, mucho manitol, que se te puede haber hecho como más adicta a esta combinación. sí, Y, la primera es una barra de proteínas, pero sí es para deporte y lo que tiene es maní. ya, Y la segunda es una galleta con macadamia y chocolate blanco, pero está hecha con ingredientes como mucho más saludables. Ahí están claro, todos, puede ser más saludable, probablemente. pero Pero es ¿cachai que? calórico, obviamente. Mira, pero media galleta sería como comer una taza y media de arroz en términos de calorías y el arroz no tiene grasa. Entonces como que me quedo como media como, pucha, si fuera yo me comería lo otro porque yo soy más volumétrica pues, y mejor si hay fibra, como que bienvenido sea si estás cambiando los chocolates más tóxicos por este tipo de alimentos. Eso, Sin sí. embargo, igual una bomba, es súper procesado. Ahora, Es, es para reemplazar los chocolates, pero sí sé está que es una bien, bomba. vamos por partes, ¿no? O sea, si es que nos ponemos exquisitas, no podemos comer nada, pues chao. Si yo te apaño en el tránsito que has tenido para la baja. Y a todo esto la Caro lleva como, ¿cuánto llevamos? ¿15 kilos? Eh, no, más de 20 llevo. Claro, la Caro lleva 20 kilos. ¿Quién me va a poner a alegar por cómo come? 20 kilos bajado ya la Carito.
Entonces, hemos transitado un camino muy bien bonito con ella, para explicarles un poquito el contexto. Esto es súper choro, ¿cachai? Porque tiene aceite de palma. El aceite de palma son triglicéridos de cadena media. Lo que pasa es que te lo van a vender como que baja de peso el triglicérido de cadena media, ¿ya? Pero acá debe tener muy poco aceite de palma, porque si no, no me darían estas. No me salía, porque tiene como parte primero con el trigo, como una barra de trigo, y no sé dónde pusieron el... Como que no es de los más principales, ¿ya? Ahí dice palm fruit oil, está abajo de invert sugar. Claro, ¿cachai? Que tiene muy poco. Porque si esto hubiera sido una barra de un chocolate de palma de aceite de palma, tendría una saturación mayor, pero se ha visto que puede tener una implicación en la saciedad, el aceite de palma. Entonces fue como, porque son triglicéridos de cadena media. Entonces fue donde primero me metí. Pero eso lo pusieron ahí, me imagino, como para decir que era más sano y todo, pero si yo veo dónde está, mira dónde está, po. Que no siquiera lo había encontrado la primera, acá, muy lejos. Y O mira, sea, yo creo que normalmente lo ponen porque como es un producto gringo y el aceite de palma tiene mala fama de destruir bosques, ponen que es sustentable, pero no creo que lo hayan puesto desde el yo punto lo de vi vista como ese nutricional. check, así como, hey, son triglicéridos de cadena media. Yo como que solo era lo único que vi, entonces era como, pensé que era como la publicidad de eso. Ya. No creo que sea por eso. Creo que es más por el lado de que son veganas y buenas con el medio ambiente, pero no por el tema de que eso tenga ninguna Mm. implicancia en cuán saludables son. Y acá, por ejemplo, cuando dicen el azúcar de caña, en el fondo es lo mismo que azúcar, solo que el proceso de refinamiento es un paso anterior a la sacarosa. Eso no. Y ahí está el estudio que le iba a mostrar. René, ¿Caro, alguna otra duda? No, solo eso, muchas gracias. De nada. ¿Renecito está por ahí? Sí, hola, hola. Hola, René, ¿cómo estás? Bien, gracias. René, ya, me gustó esto, me ¿Ya? gustó, lo encontré choro. Primero, claro, igual es más procesado que la sopa que yo le pido que haga, pero bienvenido sea, porque a mí lo único que me asusta del zapallo ¿Ya? es que igual viene como, si usted tiene de esta misma sopa, por ejemplo, de espinaca, me gustaría más porque el hidrato de carbono estaría menos disponible nomás. Ya, ok. Y está bien que la combine la sopa, la proteína y la ensalada, porque yo esto lo tomaría como un carbohidrato, en su caso. Como que me comería la proteína y ensalada y la crema de zapallo. Ya, Porque viene con un grado de carbohidrato y un grado de grasa. ya. Entonces, lo prefiero que lo cambiemos directamente, no como el además de la sopa de verduras que yo le daba. Ok, Después, ok. esta chora, lo que sí igual es bombazo de sodio, pero todas tienen un bombazo de sodio, ese es el problema de la retención de líquido. Sin embargo, creo que es una buena opción ahora calentita, y de repente solamente le quería comentar que en esta vienen 2 porciones. ¿Ya? Ya. En términos calóricos, muy piola, las 2 porciones harían un plato de arroz, bienvenido sea. Si me asusta este. El Ese como que me sodio. asustó, pero en su Sí. caso el sodio, usted que no es cardiovascular y estamos en baja, inclusive en mantención de la baja, René ha bajado, ¿cuánto René? ¿10? Sí, 10, 11 por ahí, sí. Claro, no, sí, no, yo no tengo mayores problemas, porque tampoco usted come mucho sodio durante el día, usted come comida. Si son Sí, semanas comida, que se sí. escapa por la polola, po. Claro. La polola. Eso respecto a eso, y esto lo encontré choro también, porque René me manda un cuscús, y lo más probable es porque es fácil de hacer, ¿ya? Yo se lo voy a comparar con la quinoa y con otros alimentos. El cuscús, ya, en energía, ok, sabéis que 5, ¿cachai? Que media taza es súper poco, ojo, media taza no comemos habitualmente nosotros. Yo cuando me hago este cuscús me como la mitad del cuscús, ¿ya? Porque, o sea, como que media taza no me da, a mí por lo menos. Tiene buenas proteínas, ok, poquita grasa, tiene fibra, no tanta, ¿ya? Y muy poquito sodio. Tiene fibra insoluble, pero a mí me gusta para usted la soluble, porque regula Ya. más el azúcar. No es un mal producto, mucho mejor que un tallarín, bienvenido sea, pero en comparación con la quinoa, independiente de las calorías y de las proteínas que son bastante similares, mire, como que las grasas de la quinoa son muy, muy, muy buenas, de la 1 y 1,9. Los hidratos de carbono son menos, 34, 21, ¿ya? El azúcar bastante similar, pero mire,
la fibra 0,7, pero mire la fibra insoluble, que tampoco es la que más me gusta para usted, está súper bien, lo va a saciar mucho más, sin embargo no es como la más fuerte. Entonces yo a esto le pondría una ensalada potente, porque no me sirve sola, por la fibra Ya, insoluble. Esa me queda como faltando, por la fibra soluble, perdón. ya, ok. Y se lo comparo de nuevo con las legumbres, que yo la tomo como un carbohidrato, entonces, pero mira la legumbre, ya, da lo mismo esto, pero mira, tiene más proteína, o sea, va a tener más saciedad. Los hidratos de carbono, ay, ¿dónde están? Son parecidos, pero el hidrato de carbono, como tiene más fibra, esto se absorbe menos este hidrato de carbono. Mire, 11,6 gramos de fibra, más proteína y más fibra. Entonces, Ujú. me llena mucho más. Y mira qué pasa, hierro, magnesio. Y mire la fibra, mucho más. Entonces, no, como que si yo tuviera que elegir, elegiría primero esta y después esta. Sin embargo, bienvenido sea esto en vez de un plato de tallarines, chao. ¿Ya? Si es eso, no. Ya, Será como la intervención. ok, gracias. ¿Alguna duda, René? No, gracias, no, bien. ¿Nati? ¿Está por ahí? Sí, Hola, Nati, ¿cómo está? hola, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Le ha gustado el taller? Sí, me encanta. Ya, Nati. Ya, de partida encontré... Primero felicitaciones a la Nati, porque encontré súper choro esto. Miren, de partida, igual, ya, 2 cucharadas soperas es más que la cuestión de la mayonesa que le tiraron a la Caro, que era, o sea, a la Pauli Cortés, la mayonesa de esa vegana que mostró. Ya 2 cucharadas soperas es mucho más, 25 gramos, mucho más que 12, primero. Tiene calorías muy piola, las encuentro, buenas proteínas, y miren esto, ¿dónde está? 0 grasas trans, carbohidratos 12, muy poquito, y la fibra 10. No, la encontré top. Encontré súper buena esta. Y si yo veo qué tiene esto, es linaza. No es linaza con glutamato, que no sé qué cuestión. La encontré buena. Pero Quería si se hacer dan una cuenta, consulta respecto a eso. Con el... la última antes de que se me olvide, que sea reducido en grasa, me tenga que este alimento es como semidescremado, porque está reducido nomás en grasa, debe haber tenido más grasa, porque la linaza igual tiene grasa, pero la avena es reducido, y reducido se acuerdan que eran un 25%, entonces si ustedes me preguntan, yo diría que esto es semi, no es una cuestión así como sin grasa, no es como magra. Eso, ya. ¿Qué? Sí, no, era sobre eso mismo, sobre el semidesgrasada. Pero es semidescremado. Ah, ¿sí? ¿Está? Sí, dice arriba, 100% Por esto. puro, semidesgrasada. Acá. Arriba de la marca. Ah, claro, exacto, claro, no es sin grasa, es que yo lo veía por esto y por esto, entonces yo decía, tiene grasa, entonces claro, si lo redujeron, antes tenía más y es linaza, ya, entonces sí, no, yo me fui como, debería haber leído nomás ahí. Y a ver. Eso, y con respecto a la avena, primero quería cachar si lo que habíamos visto antes, cuánto de avena pura es, esa era como mi primera duda y no tenía. Encuentro que si lo comparo con un plato, por ejemplo, para hacer un carbohidrato está bien, lo que pasa es que es media taza y es súper poco. Lo que insisto, 3/4 taza de arroz tendría casi las mismas calorías, entonces, y tiene más, como, es más saludable en términos de menos procesado. Les tiro el arroz porque algo que le gusta a la gente y que le tiene mucho miedo. Por eso se lo digo. Las proteínas, igual que un plato de arroz, y en el fondo el plato de arroz podéis comer un poco más y tiene más fibra, tendría más grasa que un plato de arroz, un carbohidrato un poquito menos, ¿sí? Fibra un poquito menos también. Yo lo encuentro más procesado, no lo encuentro un mal alimento, pero encuentro que media taza no es nada. Ajá. Yo lo encuentro que media taza es Sí, nada. ese me pareció súper interesante porque los pacientes lo compran mucho, esa avena. Sí, no, es que encontré que era muy poco. Mm. No está mal la avena, lo que hace es que dicen, no, la avena es buena fuente de proteínas, miren, es como comerse un plato de arroz, qué buena fuente de proteínas. A mí me gusta. Entonces como que me deja como un poco, aparte que es una proteína vegetal, yo no la tiro así, a no ser que sea deportista y bien combinado. Es que quería leer acá que no vi nunca más nada, pero es que no caché si tenía no caché como el glutamato, no lo vi. O sea, si tú me preguntas de esto, yo lo encontré fantástico. Me gusta. Este producto. El otro como... ¿Y esto también me lo mandó usted o me lo mandó su prima? Isidora.
Mi sobrina. ¿Isidora está ahí? ¿Y sí? ¿Isidora está por ahí? Sí, Hola, sí, Isidora. aquí estoy. Ya. ¿Le ha gustado el taller? Sí, está súper. Ya. Isidora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué Eh, producto es? Con este estaba muy perdida. Que no A me ver, imaginaba que fuera. Porque tiene déjame poco ver. potasio, entonces no son frutos, porque tiene poco potasio. Tiene que venir envasado. No sé lo que es. ¿Qué es? Creo que es la pampita. 38 ml. No, no, entonces ese no lo mandé yo, porque yo mandé la pampita y el pan food. Sí. Sí, es que el que venía con este. Ah, ya, pongámosle que es la pampita. Ya, ok. Es que no entendía eso, porque decía NML, yo decía qué cosa tan chica, yo sé qué, un copete, no entendía. Ya. Entonces, una unidad de pampita. Miremos, 90 calorías versus 2 unidades. Es que yo soy volumétrica, entonces me interesa mucho el volumen. ¿Ya? Que sería 131. Ya, ok. O sea, en el fondo, si yo me como 2 de estas, tengo más calorías que si me como 2 de estas. Bacán. La proteína, mucho más, pero sería lo mismo que si me comiera 2 de estas, ¿no es cierto? Hasta ahora, ya, ok. Ahora, miren esto. Los hidratos de carbono de una son tanto como 2 de esta. Y la fibra, nada. Entonces esto se toma como azúcar en la sangre. Va directo, fa. Lo que yo le hacía a la curva de subo rápido el azúcar y la... Ay, perdón. Bajo rápido el azúcar. Entonces esta quedé como media... Como que no me gustó mucho. Me gustó mucho más esta. Por la fibra, me pareció más... Te apuesto que si yo pongo esta... A ver, la grasa 3,5, la grasa ya. Esta, la grasa 0,6.